Bueno, bienvenidos a Tutor Física Online. Hoy vamos a hablar sobre suma de vectores, cómo es que se suman los vectores y vamos a hacerlo en la representación geométrica. ¿Qué significa en la representación geométrica? Es que vamos a representar los vectores por flechas. Entonces acá tenemos un ejemplo, tenemos un vector que vamos a llamar el vector A. El vector A se denota con una rayita arriba. Tenemos el vector B de color naranja y el vector C de color amarillo. Bueno, vamos entonces a hablar de algunas propiedades de los vectores mientras vamos haciendo la suma. Es que si yo tengo un vector, por ejemplo el vector A, y yo lo muevo a otra posición, manteniendo su magnitud, dirección y sentido, este vector sigue siendo el vector A. Entonces, ¿por qué? Porque si no he cambiado su magnitud, dirección y sentido, tiene la misma información del vector inicial que se encontraba aquí, entonces sigue siendo el mismo vector A, porque habíamos dicho que un vector se definía con por su magnitud, dirección y sentido. Entonces, una propiedad importante de los vectores es esa: los podemos desplazar, y si mantenemos su magnitud, dirección y sentido, sigue siendo el mismo vector. Otra cosa importante que debemos mencionar es una forma de hablar sobre un vector, es que a esta punta la vamos a llamar cabeza del vector A, y es donde está la flecha, donde inicia la flecha, esto lo vamos a llamar la cola del vector A. Igualmente esto vendría a ser la cola del vector B, esto vendría a ser la cabeza del vector A, esto vendría a ser la cola del vector C y esto vendría a ser la cabeza del vector C. Entonces, ¿cómo se hace la suma que resulta de sumar el vector A más B más C? Entonces, el problema que queremos resolver es, por ejemplo, si tenemos el vector A, le sumo el vector B y le sumo de nuevo el vector C, esto vamos a llamarlo que es el vector resultante que se obtiene de sumar los vectores A más B más C. Este vector resultante, ¿cómo se obtiene? Si es que tenemos las flechas que representan los vectores A, B y C. Entonces, la regla que vamos a utilizar, y vamos a escribirla por acá, es la siguiente: es poner uno a continuación del otro, y luego hay que unir la cola del vector inicial con la cabeza del vector final. ¿Qué cosa significa poner uno a continuación del otro? Bueno, vamos a hacerlo. Vamos a poner primero el vector A, por ejemplo. Lo desplazamos manteniendo su magnitud, dirección y sentido. Luego a continuación vamos a poner el vector B. ¿Y qué significa poner el vector B a continuación del vector A? Significa que vamos a unir la cola del vector B con la cabeza del vector A, más o menos como siguiendo un camino. Igualmente, si ahora voy a poner a continuación el próximo vector, el vector C, que es este vector de amarillo, lo que tenemos que hacer es poner la cola del vector C con la cabeza del vector A. Y en este sentido lo que estamos haciendo es poner uno a continuación del otro. Y esto es muy importante: ¿cómo se obtiene ahora el vector resultante que es obtenido al sumar los vectores A más B más C? En este gráfico simplemente resulta de unir la cabeza del vector inicial, que vendría a ser la cola del vector A, con la cabeza del vector final, que vendría a ser la cabeza del vector C. Entonces ese vector vendría a ser un vector que parte ¿de dónde? De la cola del vector A y termina en la cabeza del vector C, que es el último que pusimos. A ese vector que hemos obtenido así, este vendría a ser el vector resultante. ¿Ok? Entonces la regla es simple: para sumar estos vectores o estas flechas, simplemente tendremos que poner uno a continuación del otro y al final unir
la cola del vector inicial con la cabeza del vector final. El orden en el cual ponemos estos vectores o estas flechas, acá hemos puesto primero A, después B más C, no importa. Para hacer la suma, yo podría haber puesto primero el vector C, después el vector B, el vector A, y el vector resultante, que es la suma de esos vectores, sigue siendo el mismo. Por ejemplo, vamos a hacerlo en otro orden. Supongamos que primero vamos a poner, por ejemplo, el vector C. ¿Ok? Entonces vamos a poner primero el vector C por acá. Vamos a hacerlo por acá. Poner a continuación, vamos a poner a continuación, por ejemplo, el vector B. ¿Qué cosa es poner uno a continuación del otro? Es poner la cola del vector con la cabeza del vector que estamos poniendo. Y ahí se está formando como un camino, ¿no es cierto? Y bueno, nos resta poner el vector A. Y lo ponemos también, la cola de A tiene que estar con la cabeza de B. Y hemos hecho un camino, hemos puesto en otro orden diferente a este que hicimos al comienzo, pero resulta que si ahora yo uno la cabeza del vector, la cola del vector inicial con la cabeza del vector final, obtengo este vector que es la resultante de haber sumado A más B más C. Y ustedes pueden comprobar, por ejemplo, que estos dos vectores son los mismos. Por ejemplo, si este yo lo desplazo acá, tenemos que los vectores son idénticos. Entonces, si quiero sumar vectores, ¿cuál es la regla? Poner uno a continuación del otro. ¿Y qué significa eso? Es poner, si pongo primero un vector, el siguiente tengo que unir la cola con la cabeza de ese vector. Y el vector resultante, ¿cómo se obtiene? Uniendo la cola del vector inicial con la cabeza del vector final. Además, no importa el orden en el cual yo pongo estos vectores, siempre voy a obtener el mismo vector resultante. ¿Ok? Entonces, hasta aquí queda cómo se hace la suma geométrica de vectores cuando tengo las flechas. Y nos vemos en el próximo video. Bye bye.